Estimadas alumnas, vamos a ver un tutorial sobre las herramientas de clonación para poder limpiar una imagen, una fotografía que hayamos hecho, poder borrar elementos que no nos interesen o lo que sea. Vamos a ver, vamos a empezar por la herramienta más sencilla. Vamos a acercarnos, vamos a coger aquí, vamos a acercarnos, por ejemplo, aquí al suelo que está muy sucio. Bueno, este suelo, esta foto requeriría bastante trabajo, pero vamos a empezar simplemente por coger, por ejemplo, las manchas más grandes, seleccionarlas con la herramienta lazo y entonces nos iremos a edición, rellenar y elegiremos según el contenido. Esto hace una valoración de lo que hay alrededor y entonces borra el elemento que queramos. Vamos a, por ejemplo, vamos a ver si queremos, por ejemplo, borrar esta parte de escalera. Podríamos coger, seleccionarla. Bueno, por aquí se ve un poco más de sombra. Vamos a seleccionar un poco más. Vamos a hacerlo así. Y le decimos edición, rellenar según el contenido. Y bueno, borra bastante. Y bastante bien. Dependiendo de cómo sea la fotografía, lo hará mejor o peor. Bueno, la cuestión es que poco a poco podemos ir borrando todas esas manchas más grandes o más molestas que pueda haber. Vamos a ver, por ejemplo, si tenemos esta otra imagen, podríamos seleccionar esta zona de aquí y decirle edición, rellenar según el contenido. Y nos limpiaría esa mancha que se metía ahí hace un momento, que podemos verla aquí en la historia. A ver, simplemente con un paso ya nos lo habríamos quitado encima. Hay otras herramientas de clonación, como son, por ejemplo, el tampón de clonar. El tampón de clonar funciona como una herramienta de pincel. Vamos a ver, podemos tocar el tamaño y la dureza y tiene la siguiente peculiaridad. Cuando nosotros queremos clonar algo, tenemos que decirle de dónde quiere clonar. Entonces, por lo tanto, en cualquier imagen tendríamos que pulsar la tecla Alt, pinchar sobre la zona de donde queremos copiar e irnos a donde queramos copiar. Después pinchamos, pintamos y vamos copiando. Vais viendo, se ve una cruceta enfrente del círculo del pincel que nos indica de dónde estamos copiando y con el pincel pues vamos y podemos clonar cualquier cosa que queramos. Voy a decirle control Z porque normalmente esta herramienta la vamos a querer para hacer cosas como por ejemplo aquí pulsando Alt clonamos de una zona que nos interese por el tono y vamos poco a poco pintando para quitarnos esa zona de ahí arriba que no cubría el papel continuo. Vamos cogiendo, pulsamos Alt y pintamos. Pues por ejemplo, si pinchamos aquí y pintamos acá, vemos que el tono es completamente distinto. Entonces voy a decirle control Z, voy pulsando Alt, pinchando y pintando. Si tengo que hacerlo con un pincel más pequeño, ahora cuando vaya por aquí por la cabeza, pues también. Vamos a pintar por aquí. Y poco a poco podemos pintar toda esta zona y eliminar el papel que teníamos ahí detrás. Vamos a coger ahora un pincel más grande para darle un par de toques ahí bastante difusos. Y listo. Ahora tendríamos que hacer algo parecido en esta zona de aquí abajo. Hay otras herramientas de clonación también que os voy a contar ahora, como son por ejemplo, si pinchamos aquí y mantenemos pinchado, vemos la tirita y vemos el parche, la herramienta del pincel corrector y la herramienta parche. Vamos a ver para qué sirven, vamos a verlo en la otra imagen. Y por ejemplo voy a acercar a esta zona que está aquí tan sucia. Y voy a empezar con la herramienta parche. La herramienta parche funciona de la siguiente manera. Selecciono una zona, veo que por ejemplo esta zona está bastante limpia, pues
puedo coger esta zona de aquí y entonces la desplazo a la zona a donde quiero copiar. Pero esta herramienta tiene la peculiaridad de que puedo elegir el origen o el destino. Para que lo entendáis bien, vamos a hacerlo mejor con una parte del vestido. Seleccionamos una parte del vestido, ¿de acuerdo? Vamos a tenerlo seleccionado primero en origen. Entonces, al pinchar y arrastrar, selecciono de dónde quiero copiar y a dónde quiero copiar. La particularidad que tiene es que además adapta todo lo que puede el tono, digamos, de la zona copiada a la zona donde la he copiado. Vamos a hacerlo ahora al revés. Control Z, pincho en destino y voy a poner este trozo del vestido aquí en medio. Y le intenta de alguna forma adaptar el tono. Vamos a volver a donde estábamos antes. Perdón, aquí. Voy a seleccionar esta parte. Entonces quiero llevar esta parte aquí, ahora mismo. Si veis, si suelto, me ha copiado la textura de esta parte en esta zona, pero ha mantenido el tono que tenía por aquí. Vamos a volverlo a hacer con una zona aún más grande. Por aquí abajo, por ejemplo. Y poco a poco, copiando y pegando por aquí. Voy poco a poco limpiando toda esta zona de aquí que estaba muy sucia de manchas. Vamos a acercarnos un poco a ver qué tal se ve. Ahora ya incluso pues podría coger, por ejemplo, toda esta zona de aquí de manchas. Cojo ahora la herramienta parche y lo voy a cambiar a origen. Hago así. Y ya me he limpiado también esta zona. Tengo de repente aquí estas dos manchas. Bueno, pues para esto podría utilizar la herramienta del tampón de clonar y simplemente dar por aquí así unos toques. Pulso Alt. Por ahí me he ido. ¿Veis? Enseguida el tono se nota. Si no es de una zona cercana a donde estoy pintando. ¿De acuerdo? Entonces poco a poco así pues nos podríamos ir limpiando todo ese fondo que estaba tan sucio y lleno de manchas. Vamos a volver a hacer una zona un poco más por aquí. Y vamos a ver ahora la herramienta del pincel corrector, que es esta tirita que hay aquí. No el puntual, no el pincel corrector puntual, sino el pincel corrector. El pincel corrector es una herramienta también de pincel. Pinchando con el botón derecho puedo desplegar el tamaño, la dureza, etcétera. Aquí también puedo cambiarle si quiero que sea más o menos redonda o el ángulo que quiero que tenga el pincel en un momento dado. Pero bueno, la cuestión es, vamos a poner uno bastante grande y como en la herramienta tampón también tengo que pulsar Alt para seleccionar de una zona. Voy a seleccionar de aquí, del vestido, y voy a pintar aquí. Y entonces es como una especie de mezcla de herramienta a medio camino entre el parche y el tampón. Copia con la herramienta pincel como el tampón, pero adapta también el tono de la zona donde estamos pintando. Bueno, como os he dicho, poco a poco me puedo ir limpiando todo este fondo hasta que ya quede lo suficientemente limpio. Y después voy a preparar otro tutorial que ya os anuncio que va a ser sobre capas de ajuste para conseguir que la fotografía luzca un poco mejor. Os dejo que voy a terminar de limpiar todo esto y continúo en el siguiente tutorial.